Hola pues a todos muchachos, regresando por aquí. Vamos entonces a nuestra segunda lección de la mañana. Ay, Dios. Ay, Dios. Sí, personalmente tengo un problema con el capítulo de movimiento en física, que sé que es muy grande, pero Correcto. no sé si a algunos les pasa que siempre que se veían leyes de movimiento y todo eso era como el coco. O sea, incluso a mí me pareció más fácil el electromagnetismo que las mismas leyes de movimiento. Fue en Sí, la sí. universidad, no sé. Sí, sí. ¿Sabes por qué creo yo? Es mi percepción, Sandra. Porque es una manera muy difícil de entrar a la física, porque de entrada se empieza a hacer modelación matemática de un fenómeno muy simple. Yo creo que es posible que cuando uno está empezando muy joven, se deba entrar a la física primero con asuntos conceptuales más sencillos, un contacto más directo con la vida real a través de experimentos impresionantes. Aunque se supone que eso es lo que has hecho tú en primaria, en la mayor parte de la secundaria. Pero bueno, nosotros aquí no vamos a profundizar mucho realmente en los modelos del movimiento. Básicamente lo que vimos en esta primera lección es lo que más vamos a decir sobre esto. Por ejemplo, en esta segunda lección vamos a aprender unas leyes y unos principios muy curiosos de la física que nos van a conectar con la relatividad, con la teoría de la relatividad. Yo les recomiendo a todos los que enseñan aquí física que aprovechen este capítulo del movimiento para hablarles de relatividad a los jóvenes, porque los jóvenes posiblemente vayan a ver los primeros viajes interestelares, posiblemente vayan a sentir los efectos de la relatividad en sus vidas como no lo sentimos nosotros. Entonces hoy voy a dar como el primer paso hacia esa área, que es una área muy excitante. Bueno, entonces, ya encontramos una respuesta posible en la lección anterior a la pregunta de a cuánto va una gota, y ya encontramos que una gota en un mundo idealizado llega al piso después de caer 1 kilómetro, 500 kilómetros por hora. Tratemos de responder ahora en esta lección otra pregunta. ¿Qué cae más rápido? ¿Una gota grande o una pequeña? ¿Ustedes qué dicen? Grande. Pequeña. La grande. ¿Quién dijo la pequeña? A ver, Ana Catalina, ¿usted qué dice? ¿Cae más rápido una pequeña que una grande? Igual. Caen igual. Don Miguel, ¿por qué tan callado, hermano? Cuente a ver, ¿usted qué dice? ¿Las gotas de lluvia grande caen primero o caen después? Miguel con Bariza. Yo diría que igual. Y caen igual. ¿Oíste, Miguel? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Ibagué. De Ibagué. Bienvenido, hermano. ¿Y qué haces? ¿Qué estás haciendo en estos días? Yo soy estudiante de la Universidad de Tolima, licenciatura en matemáticas, sino que me interesé fue en este curso porque yo quiero acercar a los estudiantes como a conceptos manipulables de la matemática. Entonces, la física, Correcto. cuando yo les hablo de algo, les interesa, les gusta Claro. mucho. Les da contexto a las matemáticas. Sí, a nada veces... más de cosas ficticias, cosas irreales, les pongo, mire muchachos, pueden hacer esto, pueden usar esto a través de la física y le dan los números, entonces ya Maravilloso. ellos interactúan. Maravilloso. Muy bien. Se ve que eres un buen profesor, preocupado por los muchachos. Muy bien. Entonces, Miguel dice que el mismo tiempo. Bueno, esa es una pregunta. Vamos a ver más adelante que hay una cosa que se llaman en la lluvia microgotas de alta velocidad. Gotas que van a la lata. ¿Saben por qué? Les voy a adelantar. Funcionan como ciclistas. Se van detrás de las gotas grandes chupándole, ¿cierto? ¿Están visto los ciclistas que en los pelotones se ponen detrás? Hay gotas chiquiticas que se van detrás de las gotas grandes, pero obviamente no es que piensen, sino que por casualidad quedan atrapados y no reciben la turbulencia del aire y llegan, ahí sí, a velocidades de decenas de kilómetros por hora. Bueno, pero por ahora queremos responder de manera muy sencilla. En el marco de nuestro modelo muy sencillo, la pregunta de ¿qué cae más rápido? De nuevo, estamos ante una pregunta del tipo descripción. Estamos tratando de clasificar. Aquí vamos a clasificar por gotas rápidas, gotas lentas, etc. Muy bien. Para empezar, una cosa que debemos responder es ¿qué es una gota? No hemos hablado de las gotas. Miren que en el modelo anterior, de manera muy sencilla, decíamos que la gota era un puntico que caía de la nube. Es más, la dibujamos como una bolita, pero ¿qué es exactamente una gota? Les presento
muchas gotas. Vamos a tratar de ver qué es una gota. Listo, entonces recuerden, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Lo primero que uno debe hacer es coger el mundo real y abstraer, sacar la gota del mundo real. Muy bien, vean la gota en el mundo real. Yo no sé si ustedes sabían que así se ve una gota en el mundo real. Entonces, la pregunta es, ¿qué figura geométrica se le acerca a una gota? ¿Una raya, un segmento de línea? ¿Segmento? ¿Un cilindro? ¿Un rectángulo? Es más, les pregunto yo, ¿alguno de ustedes ha visto una gota de lluvia? Es imposible. Claro, porque Yo pensaría que es como un cilindro o un prisma, pensándolo en 3D, pero si correcto. lo simplificamos físicamente sería como un rectángulo. Cierto, uno diría, es un rectángulo. Pero es obvio que aquí, y esto es muy importante, muchachos, en la física, los sentidos son muy, muy mala guía. Los sentidos son muy mala guía. Y aquí hay otro problema, y es que esto es un sentido artificial. Esta imagen que obtenemos del mundo nos la dio un sentido artificial que son perversos, una cámara fotográfica. Es claro que no podemos hacer un modelo de la lluvia con lo que nos dan los sentidos directamente. Hay que abstraer la cosa, hay que imaginarse, hay que suponer. ¿Qué tal si yo pudiera ver una gota? Ahora, todos conocemos la versión caricaturesca de las gotas. Y este es otro pecado que se comete cuando se hace física. No utilicen caricaturas. Las caricaturas no son versiones físicas de los objetos. Las caricaturas son versiones simplificadas para el cerebro, pero no versiones simplificadas para la física. No importa la forma, por compleja que sea, yo sé que no es un cilindro, que no es una raya, que no es un rectángulo, pero tampoco puedo asumir que la gota es así. Nadie ha visto una gota en caída. Claro, todos hemos visto las gotas que caen de la mano de la niña, ¿cierto? O de la mano del niño que está aquí, o de la mano del señor o la señora que está ahí. Todos hemos visto las gotas aquí cuando se empiezan a desprender, pero nadie ha visto una gota cayendo. Las dibujamos de esta manera. ¿Qué figura geométrica más simple que esta podríamos asumir para una gota? La figura más simple sin que se pierda. ¿Una esfera? Podemos asumir que es una esfera, correcto. Entonces, para modelar la gotidad de la gota, vamos a suponer que la gota es esférica. No sabemos si es esférica. No tenemos ni idea si es esférica, pero vamos a suponer que es esférica. Recuerden, lo de la gotidad de la gota es tomar el elemento mínimo, pero sin simplificar demasiado. Sin simplificar demasiado. Muy bien. Llegamos a la primera aparición de nuestra vaca esférica, ¿cierto? Hay un chiste muy famoso en el mundo de la ciencia que le preguntan a un químico, a un zootecnista y a un físico, a una física, ¿cuánta hierba necesita una vaca para sobrevivir? Entonces llega el zootecnista, a ver, una vaca, a ver, no, utilizando más o menos la producción de glucosa que tienen algunas plantas y más o menos conociendo el metabolismo de la vaca, hijo de puta, empezó a hablar un montón de huevonas, al final calculó, necesita por ahí unos 20 kilos de hierba. Le preguntaron al químico, a ver, entonces, la química, ¿usted cuántas cree que? No, a ver, teniendo en cuenta más o menos que la reacción química en la cual la hierba se procesa es una reacción catalizada por este ácido, puta, empezó a hablar de química, de una cosa, al final sacó 25.3 kilos y le preguntaban a la física, y la física quedó mirando la vaca y dijo, bueno, supongamos que la vaca es esférica y está en el vacío. Claro, es el primer paso. El primer paso es que no puede usted considerar la vaca como algo real, tiene que considerarla como un cuerpo esférico. ¿Listo? Muy bien, ya tenemos la gota. Ahora vienen las propiedades. Propiedades de la gota. Entonces, la vez pasada habíamos hablado de que hay dos tipos de propiedades. Propiedades geométricas, el diámetro, el radio, el volumen, y propiedades no geométricas. A ver, ¿qué propiedad no geométrica usted le asociaría a esta gota? Densidad. Densidad. Otra, no geométrica. Temperatura. Temperatura. La gota está a una temperatura muy interesante. Incluso la temperatura de la gota puede ser una variable bacana para estudiar su movimiento. También hasta el entorno, ¿no? Porque también depende en qué planeta está cayendo. Interesante. La gravedad podría ser, pero una propiedad, como tú dices, Gabriel, del entorno.
Vimos una propiedad la clase pasada, el calor específico, ¿cierto? El calor específico de la gota, la masa de la gota, correcto. Todas esas son propiedades no geométricas, de las más difíciles. Cuando yo les decía ahorita que el concepto de velocidad instantánea es difícil, es porque la velocidad instantánea no es una propiedad geométrica. No es una propiedad. La velocidad instantánea constante, la distancia, el tiempo, son propiedades que uno puede pensar como geométricas, pero la velocidad instantánea, la aceleración instantánea, no son propiedades geométricas. Si fuera geometría, lo hubieran descubierto los griegos. Y recuerden, nos tuvimos que inventar toda un área de las matemáticas para describir ese concepto de velocidad instantánea. Muy bien, vamos ahora con las proporciones. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de proporciones. Por ejemplo, sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Y el volumen, a ver, ¿cuánto es el volumen de una esfera? Pi por radio al cubo. Pi por el radio al cubo. A ver, ¿quién se sabe? Cuatro tercios de pi por radio al cubo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Excelente. 4 tercios de pi por el radio al cubo. Formulitas estas que, por ejemplo, profesores como Miguel y profesores de matemáticas se esfuerzan por dar, digamos, fórmulas a las que se esfuerza uno por darle sentido. ¿De dónde salió el 3? ¿De dónde salió el pi? ¿Por qué tiene que ver con pi? ¿Por qué aparece un 4 ahí? Para nosotros los físicos, estas fórmulas son un poco incómodas porque tienen muchas cosas. Y como ustedes saben, los físicos cubistas. Entonces les voy a mostrar la versión cubista del volumen de una esfera. La versión cubista es esta. Reemplacemos el radio de la esfera por su proporción con el diámetro. ¿Sí o qué? Listo. Hagamos la operación. Miren, el diámetro sobre 2 a la 3 da el diámetro a la 3 y el 2 a la 3 da 8. 4 con 8 se cancelan y queda un 2 aquí abajo. Y pi con 3 se cancela también. Entonces alguien dice, pero ¿cómo van a cancelar? ¿Cómo se va a cancelar pi con 3? Aproximadamente. Aproximadamente no. Aproximadamente se puede cancelar. Y les presento ¡tadán!, la fórmula del volumen de una esfera que usamos los físicos cuando hablamos en las cafeterías. Nadie usa esta porquería de fórmula es demasiado complicada. Ahora, miren qué tiene de bonito jugar con las matemáticas, y a esto se le llama heurística. Es un juego intuitivo. Obviamente no le va a dar el volumen exacto. Si usted es un ingeniero químico, una ingeniera de alimentos, esto no le va a dar el volumen exacto. Pero es que nosotros estamos tratando de describir un mundo, digamos, como entender el mundo. Miren este detalle tan interesante. Esta fórmula muestra que el volumen de una esfera es aproximadamente la mitad del volumen de un cubo que contiene la esfera. Si usted hace una cajita en donde la esfera cabe casi exactamente, el volumen de la esfera es la mitad del de la caja. Qué chévere, ¿no? Aproximadamente. Es una aproximación. Una aproximación. Correcto. Muy bien. Seguimos conociendo la esfera y metiéndole proporciones. ¿De qué tamaño? ¿Cuál es el diámetro típico de una esfera? Esa es una pregunta súper interesante que no han respondido los físicos. Y aquí yo los invitaría a que se imaginaran experimentos para medir de qué tamaño son las gotas. Pues resulta que los que estudian la lluvia han descubierto que las gotas no son todas del mismo tamaño. Háganme el favor. Las gotas en la nube tienen más o menos 2 centésimas de milímetros. Es decir, la nube está hecha como de un aerosol de agua. Está agua atomizada. Pero las gotas de la lluvia son típicamente del orden de 2 milímetros de diámetro. Yo no sé si a ustedes les parecerá es un número grande o pequeño, a mí me parece muy pequeño. Yo creí que las gotas eran de 1 centímetro, no, uno las ve pasar por delante de uno y parece que son gotas pero no, las gotas son chiquiticas. Miren estos gráficos que hay aquí, que los vamos a estar utilizando a lo largo del curso, muy utilizados en la física. Primero se llama un gráfico cartesiano, yo sé que todos ustedes lo conocen, o han sufrido, digamos, pesadillas con gráficos cartesianos, ¿cierto? Pero más allá del gráfico cartesiano, esto es un gráfico que se llama un gráfico de distribución. Cuando usted tiene objetos en el mundo que son muy diferentes, usted puede simplemente claudicar y decir, el mundo es indescriptible, ¿cierto? Hay personas de todos los tamaños, qué pereza. O usted puede hacer un gráfico de distribución, contando
Entonces, miren qué es. Usted no dice de qué tamaño es una persona, sino que usted dice cuántas personas hay entre 1,60 m y 1,70 m, entre 1,70 m y 1,80 m, entre 1,80 m y 1,90 m. Esto que usted ve aquí es la proporción de gotas que hay de cada tamaño, dependiendo de si es una llovizna, una lluvia moderada, una lluvia muy pesada o un aguacero de proporciones bíblicas. Son aguaceros de proporciones bíblicas. Y miren qué interesante este dato. Los aguaceros, pero eso creo que lo sabíamos casi todos, los aguaceros tienen gotas grandotas, gordotas. Llegan a haber gotas en aguacero que miden medio centímetro. Pero miren que la mayoría de las gotas, incluso el aguacero más pesado, tienen más o menos 3 milímetros. Estos porcentajes, esto es bacano. Miren, el 50% de las gotas de una lloviznita miden aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Correcto. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque para entender quién cae primero, tengo que entender primero la gota. ¿Qué diferencia hay en la gota? ¿Qué diferencia hay en las gotas? ¿Cierto? ¿Cuáles son? Cuando yo digo que dos gotas diferentes, ¿qué tan diferentes son? Correcto. Bueno, ¿alguna pregunta aquí sobre el tamaño de las gotas? ¿Ya se hicieron ahí una idea de los tamaños? Pucha. Hay gotas de todos los tamaños, pero hay unas distribuciones bien conocidas. Bueno, entonces una pregunta que yo me quería hacer es, ¿ustedes se imaginan un experimento? ¿Cómo puede hacerse un experimento para hacer esta medida? ¿Cómo podría medirse el tamaño de una gota de agua? De una gota de lluvia, perdón, de lluvia, no una gota de agua cualquiera, una gota de lluvia. No sé, tomando fotos. Esa está muy buena. Sí. Y mientras se toman las fotos, se va recopilando lo que va quedando de cada foto hasta que quede totalmente la gotica en reposo. Sí, pero estamos de acuerdo, Ashley, que tendríamos que tener una cámara de alta velocidad. Ajá. Para poder ver la gota quieta. ¿Cierto? Para ver la gota, perdón, profe, para ver la gota como frame by frame, cuadrito por cuadrito. O también se podría con las rayas. De pronto viendo el grosor de las rayas. A pesar de que la... O miren esta otra. ¿Qué tal si ponemos un papel y vemos el tamaño de la manchón que deja la gota? Vi que Miguel te la había pensado. Entonces te pone el papel y dale, Miguel. ¿Qué idea tenés en ese sentido? Sí, lo estaba pensando por ese lado, que como cae, entonces queda la figura, o sea, bueno, como más o menos, sí, lo que estalla. Queda. Entonces, es más fácil. Pues para mí lo vi de esa parte porque pues podemos poner un momento, caen algunas gotas y a partir de esas gotas pues ya tenemos una idea. Muy interesante eso que acabas de decir, que es un concepto muy importante de la estadística. Vos no necesitas coger todas las gotas de un aguacero para saber cómo son. Basta que cojas 20, 50. Ustedes ven, para saber quién va a ser presidente o presidenta en Colombia, se entrevistan a 1.000 personas y somos 50 millones. Por eso es que nunca les da, mentiras que no, estadísticamente en realidad es confiable utilizar solamente. A mí nunca me han preguntado, porque si me preguntaran, yo diría cuál es. Bueno, entonces este es un experimento bonito. Yo nunca lo he hecho, pero yo les pediría que le echaran cabeza cómo medir el tamaño de las gotas. Ahora, hay una manera muy interesante de pensar en la determinación del tamaño y es a través de otra propiedad. Bueno, entonces miren un ejemplo. Entonces yo tengo una gota de 2 milímetros, tiene un radio de 1 milímetro. ¿Y cuál es su volumen? Entonces acuerden, la fórmula es, usted coge el diámetro y lo eleva al cubo, 2 por 2 por 2, 8, y lo divide por 2. Más o menos 4 milímetros cúbicos tiene una gota. Claro, alguno diría, no, pero espérate, no, yo lo hago con el radio. 4 por pi multiplicado por 1 dividido por... No jodas. El diámetro al cubo dividido 2. Bueno, muy bien. Miren otra propiedad que nos puede servir para saber el tamaño de las gotas. La densidad. ¿Por qué la densidad? Bueno, la densidad es una de las propiedades más importantes de la descripción de los fenómenos en los que aparecen sustancias. La densidad del agua, por ejemplo, es de 1 tonelada por metro cúbico. O sea, un tanque de 1 metro cúbico pesa 1 tonelada. Por eso es que nadie tiene piscinas en el techo de la casa. Pesa demasiado. Aquí en Medellín algunos narcotraficantes tenían piscinas en balcones. Todavía hay por ahí, pues me disculpan si alguien vive en ese edificio, pero hay un edificio en el Poblado
que tiene balcones con piscinas, pero ustedes no se imaginan el edificio, es un edificio súper reforzado, que yo les digo, el día que haya un sismo, lo mismo que viene abajo son nuevos balcones. Es muchísimo. Pero nosotros no conocemos con este número la densidad del agua. ¿Cuál es el número que nosotros conocemos más comúnmente para la densidad del agua? 1. Un kilogramo por metro cúbico. No, Un no es un gramo kilo. por centímetro cúbico. 1 gramo por centímetro cúbico, correcto. Pero hay que recordar 1 tonelada por metro cúbico. Y la vamos a recordar más adelante. Miren otro. 1 miligramo por milímetro cúbico. ¿Qué tal esta? Esta también está buena. Y las tres son verdad. Vea qué belleza. El agua es una hermosura. No, el agua no es una hermosura. ¿Sabe qué es el agua? El agua es el referente del gramo. El agua no tiene una masa de 1 gramo por centímetro cúbico. Qué casualidad. No, es que 1 centímetro cúbico de agua define el patrón de masa en la física. Bueno, entonces miren, si el agua tiene 1 miligramo por milímetro cúbico, ¿cuánto pesa una gota típica de lluvia? Perdón, ¿cuál es la masa? ¿Cuánta agua tiene una gota de lluvia? Una gota de lluvia. Bueno, aquí les dejo esta tablita que la vamos a utilizar, que es el nombre de los números grandes y pequeños, ¿cierto? Me imagino que todos ustedes están familiarizados con esto, pero lo vamos a utilizar, así que eventualmente estas cosas vamos a necesitar. Los números grandes y pequeños tienen nombres griegos, ¿correcto? El mili aquí, pues, el mili pues no es griego, el mili realmente es latino, pero tenemos micro, nano, tera, giga, estas cosas van a ser griegas. Entonces, claro, si un milímetro cúbico de agua tiene 1 miligramo de masa, entonces 4 milímetros cúbicos obviamente tienen 4 miligramos de masa. Pero entonces miren que hay una relación, hay una cadena de relaciones que va desde el diámetro de la gota hasta la masa de la gota. De tal manera que tal vez, si usted mide la masa de la gota, podría medir indirectamente el diámetro. Tal vez no necesitamos, entonces lo que haríamos en la hoja de papel, tal vez lo que necesitamos es recoger gotas. Recoger gotas. Entonces imagínense lo siguiente, pero ahí sería el promedio. Si cae una gota y usted lo que hace es medir cuánta masa de agua hay en la gota. Correcto. Bueno, esta relación, esto que hicimos aquí, que es muy sencillo, que es un razonamiento trivial, si 1 milímetro cúbico tiene 1 miligramo, 4 milímetros cúbicos son 4 miligramos, se expresa con una relación muy importante para la física, y es la masa de un cuerpo es su densidad, la densidad de la sustancia de la que está hecha, por el volumen. Entonces, 1 por 4 miligramos. Correcto. Densidad por volumen es una fórmula que vamos a utilizar. Que a propósito, esta fórmula que hay aquí fue la fórmula que utilizó la primera persona en la historia de la física para definir lo que llamamos en física masa. ¿Quién fue la primera persona? Bueno, esta es una pregunta con truco, porque obviamente la física ha tenido una historia muy compleja. Ustedes se pueden imaginar la historia de la física no como una tubería de la que sale agua a presión en 1624, ¿cierto? Ay, hueputa, ahí nació la física. No, la física más bien se la pueden imaginar, es como un río que fue ganando agua de muchos afluentes, quebraditas chiquiticas aquí y allá desde la antigüedad. Y cuando íbamos por Galileo ya estábamos viendo una quebrada más bien muy... Hoy en día ya tenemos una quebrada así canalizada, un río canalizado, una Amazonas canalizada. Pero cuéntenme, ¿quién creen ustedes en la historia de la física fue el primero en hablar de masa? A ver, ¿a qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre a Sandra, pues? La masa. ¿Quién? Newton cuando estableció sus leyes de movimiento. Eso es correcto. La masa la introdujo el señor Newton y todavía es así en la física. Todavía después de 400 años seguimos diciendo que la masa, la voy a llamar la masa material, o la masa simplemente es cuánta materia hay en un determinado volumen de un cuerpo. Decimos que esta botella que hay aquí tiene el doble de masa que esta botella que hay aquí, porque está hecho de la misma sustancia, pero tiene el doble de volumen. Entonces miren que de alguna manera la densidad fue primero que la masa. Newton entendía que el agua era la misma. El agua tenía la misma cantidad de materia por gotica.
Entonces, si usted reúne doble de gotas, tiene el doble de masa. Pero no es lo mismo masa que volumen. No es lo mismo. Porque 1000 mililitros de Coca-Cola no son lo mismo que 1000 mililitros de aceite. ¿Quién tiene más masa? A ver, ¿ustedes qué dicen? 1000 mililitros de una botella de 1000 mililitros de agua o una botella de 1000 mililitros de aceite. ¿Cuál Yo tiene creo más? que El aceite es más de... el aceite por su densidad que es mayor. Exactamente. Piensen en eso. Es la densidad, muchachos. La madre del concepto de masa. Y es la densidad del concepto. Entonces aquí le apunto algo que comentaba, no me acuerdo al principio, que discúlpame, Vivi o alguna de las personas que... ¿Quién fue? Sí, creo que fue Vivi, sí, Viviana fue la que preguntó. ¿Por qué es diferente del peso? Porque cuando tú llevas una Coca-Cola de 1 litro a la luna, el litro no cambia. Entonces, ¿cómo va a cambiar la masa? ¿Cierto? No importa el lugar del universo en el que estés, mientras el volumen sea el mismo, la masa seguirá siendo la masa. En este caso, ¿cuál es la masa? A ver, ¿cuál es la masa de una botella de 1 litro de Coca-Cola? O sea, de 1000 mililitros. La masa de 1000 mililitros de Coca-Cola. 50 miligramos botella. 1000 centímetros cúbicos. Exacto. Hay que recordar que cada mililitro de Coca-Cola es 1 centímetro cúbico. Entonces, ¿cuántos gramos son 1000 centímetros cúbicos de Coca-Cola? 1000 gramos. 1000 gramos. O sea, 1 kilogramo. 1 kilogramo. Si ustedes quieren saber qué es 1 kilo, ahí lo tienen, una gaseosa yo porque dije Coca-Cola, me van a cobrar, ya que estoy mencionando aquí la marca. Y no, y ese es un veneno, se llama veneno negro. Está el veneno negro y el veneno rosado. ¿Sabes? ¿Conocen el veneno rosado? Correcto. Y ahora hay unos venenos cafés que nos están vendiendo como si fueran líquido de los dioses. Lo llaman té helado. También eso se llama veneno café. Yo odio, muchachos, las bebidas azucaradas porque soy gordito. Entonces yo los odio porque me han engordado. Muy bien. Ahí tienen entonces el concepto de masa. Lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar el concepto de masa, pero tenemos que volver a las gotas. Y ya vamos a ir a una ley. Todavía no hemos hablado de leyes. Miren, estamos hablando simplemente, introducimos una nueva ley, introducimos una nueva cantidad, estamos hablando de relaciones entre propiedades geométricas y no geométricas. Voy a recordar aquí algo que mencioné la vez en la lección anterior, el concepto de proporción. A veces para los físicos y las físicas tal vez no es tan importante la relación directamente, la fórmula matemática, sino la proporción. Entonces, ¿qué significa la proporción? Lo veíamos ahorita. Se duplica el tiempo y la distancia se cuadruplica, ¿cierto? Se triplica el tiempo y se triplica la velocidad. La proporción indica eso. Aquí, por ejemplo, si usted duplica el diámetro, se duplica el radio. Si usted duplica el diámetro de una gota, octuplica el volumen. ¿Y qué pasa con la masa? Si yo duplico el diámetro de una gota, ¿qué le pasa a la masa? ¿Qué dicen ustedes? Se duplica. Si yo duplico el diámetro, ¿se duplica la masa? Esa es una buena. Resulta que como el volumen es proporcional al diámetro al cubo, la masa también es proporcional al diámetro al cubo. ¿Por qué son importantes las proporciones en física? Es muy común que cuando se trabaja en física no se piense en la fórmula. Yo he visto libros, libros de astrofísica completos que solo trabajan con proporciones. No dice, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Dónde están las constantes? No, ¿dónde está pi? En el libro en ninguna parte aparece pi. Afortunadamente. Ninguna parte aparece pi, solo aparecen proporciones. Juegan con proporciones. ¿Saben para qué sirven las proporciones? Para hacer cuentas sin fórmulas. Hacer cuentas con proporciones. Miren, usted utiliza una gota modelo cuyas propiedades ya conoce. Una gota modelo de 2 milímetros tiene un volumen de 4 milímetros cúbicos y 4 miligramos. Y a continuación, una gota nueva. Entonces, ¿se acuerdan? Esta es la gota que cae en una lluvia normal. Esta es la de un aguacero. Háganme el favor y me dicen cuál es el volumen de una gota de 4 milímetros. Ya los vi haciendo cuentas en la cabeza de cuánto es, ¿cierto? De cuánto es 4 a la 3 dividido y multiplicado por... No. Con las proporciones, solo con proporciones.
Entonces miren, aquí viene la clave. Miren cómo es el razonamiento. 32. Miren cómo es el razonamiento. Como la gota nueva es 2 veces más grande que la gota antigua y el volumen al duplicar se octuplica, si se duplica, se octuplica, entonces el volumen debe ser, ¿cierto?, 8 veces más grande. Y entonces el resultado es que tenemos una gota de 32 milímetros cúbicos o de 32 miligramos. Usted utiliza la proporción, no utiliza la fórmula. A ver, hagámoslo con otra. A ver, ayúdenme con esta. Ya no es una gota de 4 milímetros, sino que es una gota, aquí me equivoqué. La gota modelo era de ¿cuánto? De 2 milímetros. Ahí yo corrijo, déjenme, yo corrijo aquí la presentación. No la puedo corregir. Y si le doy clic, se pasa a la siguiente diapositiva. La gota original era de 2 milímetros. Ahora tengo una gota de 1 milímetro. Entonces dígame cuánto es el volumen. Dividido entre 8. Un medio. Un octavo, un octavo, un octavo. Razonamiento con proporciones, correcto. Entonces la nueva gota, ahora sí voy a utilizar, déjenme, yo coloco el número correcto aquí, 2 milímetros, ¿cierto? 2 milímetros, eso. Y aquí son 2 milímetros. Entonces miren qué pasa, la nueva gota es la mitad de la gota anterior. Entonces la pregunta es, el volumen es proporcional al cubo, entonces es 1 dividido 2 elevado a la 3, o sea, 1/8. ¿Cuál es el resultado? La nueva gota tiene 0.5 milímetros cúbicos y 0.5 miligramos, sin necesidad de hacer las operaciones. ¿Por qué menciono esto? Porque, repito, a diferencia de las matemáticas, los físicos y las físicas hacemos razonamientos analógicos, adivinamos y hacemos proporciones. Más que hacer cálculos, hacemos proporciones. Las proporciones son súper importantes. Muy bien. A ver, pues, pero no, momentico. Otra vez, volvamos a la pregunta original, porque ya me desvié. Yo, o sea, ¿qué es esto? Esto es un curso de gotología. El curso de gotología. No, vamos a volver atrás al camino. Volvamos al camino. Si queremos saber cuál gota cae primero, pues tenemos que pensar en cómo caen gotas diferentes. Ya vimos que diferente significa diferente diámetro, diferente radio, diferente volumen, diferente masa. La misma capacidad calorífica, ¿cierto? La misma calor específico, la misma densidad, pero la capacidad calorífica cambia porque tienen distinto volumen. Pero bueno, es otro rollo. ¿Cómo caen gotas diferentes? Vamos a introducir entonces para responder a esta pregunta un nuevo principio físico, súper importante. Posiblemente el primer principio de la teoría de la relatividad que vamos a ver en este curso. Se llama el principio de equivalencia. Pónganle atención al principio. No importa la masa ni la composición de dos cuerpos, al caer verticalmente y en ausencia de resistencia del aire, los cuerpos caen exactamente con la misma aceleración. Correcto. Cuerpos caen con la misma aceleración. Como nosotros vimos en la lección anterior, que la aceleración determinaba la distancia recorrida, si dos cuerpos tienen la misma aceleración teniendo masas diferentes, significa entonces que cuando caen, ¿cierto?, caen al mismo tiempo, porque recorren la misma distancia, son la misma aceleración, recorren la misma distancia. O sea que el principio de equivalencia dice que dos cuerpos de masas diferentes van a caer al mismo tiempo, en ausencia del aire. Muy bien. ¿Cómo la ven? ¿Lo conocían ese principio o no lo conocían? Es un principio importante. Otro sapo para tragarse, no jodas. Nos vamos a tragar otro. Oiga, puse en Google Images, tragarse un sapo. No se imaginan las imágenes que me encontré. Es que Google, ese es el problema de Google Images. Muy literal. No, sobre todo que me encontré imágenes de sapitos sufriendo. No, yo no quería ver eso. Entonces aquí yo quería ver a un niño sufriendo. Mentiras que no, quería ver a un niño pues jugando con un sapo. Ese niño no le va a hacer nada a ese sapo, pero sí me encontré sapitos sufriendo. No, yo odio las imágenes de animales sufriendo. Nos va a tocar tragarnos otro sapo.
No jodas, ya nos tragamos el sapo de la conservación de la cantidad de movimiento, la conservación de la cantidad de rotación. Nos tragamos ¿cuál otro sapo nos hemos tragado? Pucha, ya nos hemos tragado un par de sapos tremendos. Entonces yo les decía al principio de esta mañana que es cierto que en la física es necesario aceptar principios y arrancar de esos principios. Pero hay principios como estos que tienen una contraparte lógica. Hay una, entre comillas, demostración lógica. Y les voy a mostrar una demostración lógica muy bonita que hizo Galileo Galilei de este principio. Ahora, algunos dirían en física, pero una demostración lógica no puede ser una demostración válida en física. Pues resulta que una demostración lógica no es una demostración válida porque los principios son eso, principios, pero al menos es una cosa que te deja dormir por la noche, como digo yo. El día de esta noche, Ana va a acostarse y va a decir, yo por lo menos, si alguien me pregunta por qué los cuerpos que tienen distinta masa caen al mismo tiempo, tengo una manera de conversar sobre ese tema, no simplemente decir, calla la boca que me lo dijo el profe. Doña Ashley, cuente. ¿Puedes volverlo a explicar? Sí, sí, claro. Claro, el principio. Puedo volverlo a enunciar. Te voy a enunciar el principio otra vez. El principio dice así. Dos cuerpos que tengan distinta masa. Imagínate dos botellas, una de Coca-Cola de 1 litro y una de medio litro. Si tú pones a la misma altura la base de las botellas y las dejas caer, los dos llegan al mismo tiempo al piso. No importa que aquí haya más masa, los dos llegan al mismo tiempo al piso. Una parte del experimento de esta semana va a ser comprobar esto, poner a prueba experimentalmente esto. Okay. Muy bien. Bueno, ¿en qué consiste la paradoja de los gatos de Galileo? Y a propósito de un nombre que le puse recordando la paradoja del gato de Schrödinger. Que muchos de ustedes recordarán. En la física y en la literatura los gatos han sido víctimas injustas de los creadores. Les pido, por favor, si ustedes van a ser escritoras o escritores o creadores, dejen en paz a los gatos, no sean hijueputas. Dejen en paz a los gatos. Metan personas dentro de las cajas, envenenen lo que quieran, pero a los gatos no me los toquen más. Bueno, pero vamos a trabajar. Aquí en esta paradoja ningún gato sale herido. Bueno, ¿en qué consiste una paradoja? Yo no sé si ustedes saben, una paradoja es una situación en la que usted hace dos razonamientos independientes y llega a conclusiones distintas sobre el mismo fenómeno. Correcto. La paradoja de los gatos de Galileo es una herramienta lógica para justificar el principio de equivalencia usando una cosa que en la lógica se conoce como la reducción al absurdo. La reducción al absurdo. Miren en qué consiste la reducción al absurdo. Vamos a suponer lo contrario del principio de equivalencia. Vamos a suponer que si yo cojo una caja de 10 kilogramos de masa y un gato de 5 kilogramos de masa y los dejo caer, la mayoría de las personas diría que la caja de 10 kilogramos cae primero. Vamos a suponer eso, cuando eso no es cierto. Eso es la negación del principio de equivalencia. Correcto. Muy bien. Ahora bien, ¿qué sucede? Vamos a abrir la caja. Les voy a abrir la caja. Y resulta que la caja, por allá está riendo Diego, la caja contiene 2 gatos de 5 kilogramos. Oiga, me acordé de un chiste con pastuzos. Con pastuzos no, con paisas o con pastuzos. Bueno, cualquiera de los dos. Siempre los pastuzos aparecen como los tontos en los chistes, cuando en realidad son más inteligentes que los paisas, pero bueno. Entonces resulta que me acordé del chiste de las 2 gallinas de 500,000. Hay 2 gallinas de 500,000. Bueno, whatever. Tengo 2 gatos de 5 kilogramos. Después los cuento con unos vinitos en la cabeza. Entonces resulta que yo abro la caja y resulta que dentro de la caja hay 2 gatos de 5 kilogramos. Y ahora yo dejo caer la caja, pero abierta. ¿Quién cae primero, la caja o el gato? Un momentico, ¿cómo así? Pues son 3 gatos. Los 3 gatos caen al mismo tiempo, ¿no? Porque son 3 gatos, cada gato es igual, entonces cae al mismo tiempo. Eso se llama la paradoja de los gatos de Galileo. Porque miren, en la paradoja, 2 razonamientos, uno con caja abierta, cerrada y uno con caja abierta, producen resultados contradictorios. Hay una contradicción en esta situación. ¿Qué dice la lógica? La lógica dice que cuando usted llega a una paradoja
partiendo de una hipótesis falsa, es porque la contradicción se produce porque justamente la hipótesis era falsa. Eso se llama reducción al absurdo, reducción a la paradoja. De tal manera que al llegar a una contradicción tenemos que concluir que una caja de 10 kilogramos y un gato de 5 kilogramos no hay ninguna otra posibilidad sino que caigan exactamente en el mismo tiempo. No sé si les convence. A ver, ¿qué comentario tienen sobre la demostración del principio de equivalencia? Miren que ningún gato fue herido porque los gatos cuando caen son muy hábiles. Usted los pone al revés y se voltean esos hijuepuchas. Profe, la explicación me parece fantástica porque a uno le parece muy extraño que algo que pese más caiga igual que otro que no, pero no lo había entendido desde ese ángulo que es descomponer el grande en muchos pequeñitos que caen juntitos. Genial. Exacto. Ahora imagínense, no gatos sino ratones. 10 ratones de 1 kilogramo. Entonces, claro, no sería más raro porque caería primero el gato de 5 y los ratones quedarían atrás. Muy extraño. Bueno, quiero aclarar una cosa. El principio de equivalencia es una de las ideas más sofisticadas de la historia de la física. Posiblemente uno puede clasificarlas entre el principio de equivalencia y el principio de conservación de la cantidad de movimiento o el principio de inercia. Son de las ideas más sofisticadas de la física. Y es más, están relacionadas. No vamos a agotar con esto. Vamos a ver en la próxima lección, o sea, lo que estoy haciendo es animándolos para que vengan a la próxima lección. Vamos a ver que hay algo más de fondo, que esto no se agota ahí, no se agota en la lógica, no se agota en la reducción al absurdo. Hay algo más adentro de este problema. Bueno, entonces, bueno, a propósito, el principio de equivalencia ha sido probado. No solamente en experimentos, porque ojo, ahí es muy importante aclarar, en ausencia de resistencia del aire. Esto solo ocurre cuando usted puede despreciar el aire. Así que para mostrar experimentalmente esto, usted tiene que estar en un lugar donde no haya aire. Por ejemplo, en la Luna. Les voy a dejar por ahí un enlace muy bonito a un video que hicieron en la Tierra, un experimento que hicieron en la Tierra, precisamente para visualizar el principio de equivalencia. Muy bien, entonces cuéntenme, ¿quién cae primero, la gota grande o la gota pequeña? En nuestro modelo, como decía Miguel y como intuyeron muchos de ustedes, en nuestro modelo, las dos gotas tienen exactamente la misma aceleración y por la misma razón recorren esa misma distancia en el mismo tiempo y caen exactamente a la misma velocidad. No hay absolutamente ninguna diferencia entre las dos gotas. Y con eso, entonces, señora, cuéntame. También podríamos reducirlo al átomo, que son un montón de átomos igualitos cayendo. Por supuesto, claro, aunque parezcan dos gotas diferentes, cada una están hechas de átomos, de moléculas de agua que son idénticas. No tiene sentido pensar que una va a caer más rápido que la otra. En nuestro mundo de mentiras, ¿cierto? Recuerden, en nuestro mundo de mentiras. Bueno, muy bien. La física buena, ojo, no la física, no la física, la ciencia buena siempre tiene sorpresas esperando a la vuelta de la esquina. Y hay un resultado inesperado relacionado con el principio de equivalencia y que es de lo que trata el experimento de esta semana. Entonces, esta última parte que voy a hacer es para mostrarles, ya les dejé aquí, ya les estoy montando aquí la descripción del experimento que vamos a hacer esta semana, llama la botella de Galileo. Es una botella, preparen una trapeadora, eso sí, es un experimento un poco invasivo. Es un experimento un poco invasivo, pero es un experimento muy bonito para ver el principio de equivalencia en acción. Miren cuál es el punto. El punto es que esto ya no tiene que ver con la lluvia, este tiene que ver con una cosa que no esperábamos, y era que, ¿qué pasa si usted lanza una caja dentro de una caja y las deja caer en caída libre? Como usted puede ver ahí, si usted lanza una caja dentro de una caja y las dos caen con la misma aceleración y por lo tanto la caja que está dentro pues no se mueve en todo el camino en relación con la caja que está afuera.
Si usted lanza una guitarra y un computador portátil dentro de una caja y los deja caer en caída libre, los dos se mantienen exactamente a la misma distancia de la caja. Es más, si usted pone una cámara de video dentro de la caja, ocurre una cosa supremamente extraña. Y es que mientras la caja está en caída libre, la guitarra y el laptop, ¿qué pasa con la guitarra y el laptop? La cámara no identifica que se están moviendo. La cámara ve que todo está quieto. Aparente reposo. Correcto. ¿Han visto alguna vez eso? No. Cuando uno se cae en un ascensor, pues cuando el ascensor claro. se da cuenta que flota. Correcto. Cada rato cuando están en los ascensores. ¿Lo han visto en otra parte? Les voy a mostrar un famoso guitarrista. Un famoso guitarrista. Es no me acuerdo el apellido. Pues pucha, el apellido. Es un famoso astronauta cantante. Llevó su guitarra al espacio. Ahí están la guitarra y el portátil. Correcto. Que parecen flotando. Todo dentro de la Estación Espacial Internacional parece que está flotando en ingravidez. En ingravidez. Pero ustedes saben que no hay tal. Ya lo saben, no hay tal. Lo que ustedes están viendo dentro de la Estación Espacial Internacional no es ninguna ingravidez. Lo que ustedes están viendo dentro de la Estación Espacial Internacional es el principio de equivalencia en acción. Dentro de la estación, obviamente hay gravedad, obviamente, como la hay en la caja mientras cae, pues por eso está cayendo. Pero lo que tenemos es que todo está cayendo exactamente al unísono. Todo cae exactamente al mismo tiempo, pero como por el principio de equivalencia, ¿cierto? Nada se pasa nada, usted los ve en relación uno con respecto al otro, como si estuvieran completamente en reposo. Sí. Muy bien. Entonces, miren, es una sorpresa, ¿no? La sorpresa de que, hablando de la lluvia, de repente terminamos explicando entonces un fenómeno que habíamos visto relativamente paradójico en la estación espacial. Despidámonos por aquí para que descansemos, que fue una mañana larga, una mañana pesada. Tuvimos 2 lecciones cada una de 1 hora. Y solo les digo, dedíquenle un ratico esta semana al experimento. Yo sé que algunos no les gustarán. Incluso les voy a poner aquí una opción y es hacer el experimento en el computador. ¿Qué te les parece? Para que no tengan que trapear. Les voy a mandar esta semana un pequeño videíto explicando cómo hacer este experimento usando un programa de computador. Y van a ver si, es decir, en realidad, como les decía al principio, el principio pedagógico dice, entre más compleja sea su experiencia, mejor. O sea, si le toca trapear, usted no se le olvida el principio de equivalencia, hijo de puta. Entonces, mejor que trapee para que estas cosas las recuerde. Haz un experimento, no les voy a hacer ningún spoiler sobre qué va a pasar con el experimento y ustedes van a descubrir qué tan bonito, cómo se ve el principio de equivalencia en un jardín o en la casa con una botella, con un roto. ¿Listo? ¡Ey! ¡Qué paciencia! Me alegra mucho que hayan quedado conectados tantos. Uno va perdiendo estudiantes en el camino. Nos vemos entonces la próxima semana. Atención a todas las cositas que les voy dejando por ahí en el Classroom. Espero no atosigarlos. Si lo estoy atosigando, me dice, profe, ya, give me a break. Yo también trabajo, yo también. Gracias, profe. Bueno, muchachos, un placer. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias.